Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Y dentro, empezamos el programa. Buenos días a todos, amigos. Empezamos nuestro programa de femenino. Hoy un poquito más tarde que otros días, debido a problemas técnicos. Problemas técnicos particulares. Hoy no ha sido internet. Los teléfonos maravillosos. Esas empresas telefónicas que están todo facilitan la vida. Sí. Me encanta porque evolucionamos más, vamos hacia el futuro, pero cada vez somos más dependientes. Es lo que tú dices, Ezequiel. Buenos días, Ezequiel, primero. Buenos días. Es lo que tú dices de que tenemos absolutamente de todo, pero sin ese enchufe fantástico que está pegadito a la pared, no somos nadie. Ni tenemos teléfonos, ni podemos cargarlos, ni podemos comunicarnos, ni tendríamos luz, ni teníamos electricidad, ni tendríamos... no nos podríamos calentar, no podríamos comer, no sabríamos hacer nada. No sabríamos, lo que pasa es que no podríamos. Sí, pero hacer fuego, a ver quién sabe hacer fuego ahora. Oye, yo... Tú, bueno, porque tú has sido Boy Scout. Mira cómo enciendo la chimenea. Eso también es verdad, también es verdad. Bueno, tenemos con nosotros también a Maite Pedraza. Buenos días, Maite. Buenos días, queridos. Yo también sé hacer fuego. Hola, Maite. Hola, qué bien. Pues yo no lo he hecho nunca. Tú eres más de barbacoa. Mira, que no te encuentres en la necesidad. Sí. Te estaba oyendo y efectivamente ahora nos hemos vuelto completamente dependientes. O sea, es un caos. Yo recuerdo cuando hace un año estuvo aquí, bueno, sí, hace un año, cuando la tormenta, la Filomena, sí. Y bueno, se colapsó el país, pero vamos a ver, ¿es que somos tontos? Sí. Toda la vida ha nevado y toda la vida hemos... Somos frágiles. Claro, pero es que se quedaron todos los establecimientos sin palas, o sea, pero vamos a ver, es que somos bobos. Sí. ¿Qué ocurre? Que no sabemos, pues abrir frigoríficos, si no tienes judías tienes lentejas, y si no te apañas, pero por Dios, ahora resulta que nuestras abuelas o bisabuelas o tatarabuelas eran muchísimo más preparadas que nosotras. Sí, claro. Bueno, estaba mucho más preparada, ya lo creo, para la supervivencia, por supuesto que sí, hijo de caramba. Eran tiempos duros. Bueno, Maite, como todos saben, está muy metida dentro del Ateneo de Madrid. Ha sido la primera mujer bibliotecaria del Ateneo de Madrid. Ha sido la primera mujer depositaria del Ateneo. Actualmente tiene un montón, yo creo que nos lo tienes que contar tú. Sé que eres la presidenta de la agrupación Madame Curie, y tienes más cargos. Cuéntanos un poquito tu día a día. Bueno, la trayectoria en el Ateneo, bueno, pues eso la conocéis todos, ¿no? Efectivamente, soy la presidenta de Marie Curie, que estoy también en la agrupación Clara Campoamor, en el March Ciencias. En fin, sí que tengo un par de cargos. Pero vamos, lo más importante es que, fíjate, ríete, pues soy normal. Bueno. Normalmente... de normal no tengo nada. La gente inteligente, la gente que destaca, suele ser gente normal, no son bichos raros. Aunque parezca lo contrario. No, lo que ocurre es que yo, quizá por mi profesión, ya sabes que soy enfermera, entonces ahí empecé a involucrarme mucho, lógicamente, con la salud, porque es mi profesión, es mi vocación, además, esto es vocacional. Pero bueno, pues yo empecé un poco a involucrarme mucho con la violencia de género, con el colectivo vulnerable, que son los niños, porque yo he trabajado siempre con niños, y a raíz de todo eso te vas metiendo y te vas viendo pues la cantidad de problemas que hay en el mundo. O sea, que es que yo en mi caso vivía, pues bueno, en esa jaulita maravillosa, ese área de confort, que de casa al trabajo y tal, y te das cuenta de lo que hay. Y ahí fue cuando empecé a involucrarme en todo ese tipo de cosas, y luego ya, al meterme en el Ateneo, pues entonces ya empecé a nivel un poco más cultural, te reúnes con gente, la gente te empieza a despertar ese interés, pues por todo, por los libros o por las biografías de mujeres, y bueno, pues todo te enriquece, y bueno, pues es así a grandes rasgos. El Ateneo siempre se ha dicho, bueno, ha sido la cuna de la cultura desde que nació en 1800, ya no me acuerdo, 20. Sigue siendo la cuna de la cultura, sigue siendo un rincón peculiar
que incluso hay gente que hasta no lo conoce, pero todos los días tenéis actos, tenéis eventos, tenéis conferencias, charlas. Mira, el Ateneo se crea en el 1884, cuando aquí en España, bueno, pues que no sé, había muchísima censura, en fin. Y en esa época, pues, exactamente 90 y tantas personas, 90, me parece que eran 98, se reunían. Ellos se iban reuniendo en cafés, pues recordar que las tertulias, pues igual estaban, todavía siguen las del Gijón, o el Café Príncipe, en fin. Y se dieron cuenta de que realmente, pues, no tenía sentido, bueno, pues porque había mucha censura, tal, y entonces decidieron hacer un Ateneo, alquilar un sitio, y así se crea el Ateneo. Entonces fue y es la cuna de la libertad, es el templo de la libertad. ¡Qué envidia! Entonces, ¡qué envidia! Allí se podía discutir, cada uno daba su opinión. Claro, o sea, era, bueno, las tertulias eran súper acaloradas. Yo siempre cuento, y vosotros lo sabéis, que, bueno, pues por el Ateneo han pasado y siguen pasando. O sea, era como, por ejemplo, vino a Madrid Marie Curie. Bueno, pues lo primero que hizo fue, aparte de que ya venía a dar unas conferencias esto, ¿cómo se llama? Bueno, venía invitada a la residencia de estudiantes, perdón. Sí. Y, lógicamente, pues dio una conferencia en el Ateneo. O sea, Villa Heisten, pues igual pasó por el Ateneo. Claro, era una forma casi obligatoria, o sea, es que el Ateneo... Sí, cualquier persona que destacase tenía que pasar por el Ateneo. Claro, son 200 años de cultura, entonces tú vas por los pasillos y todo te va resumando cultura, y ahí es donde se gestaron montones de cosas, de temas sobre todo políticos. Presidentes del gobierno eran presidentes del Ateneo, presidentes de la República. Y bueno, pues ahí nos vamos, y claro, todo lo que hace el Ateneo pues tiene una relevancia. Y la biblioteca, del Ateneo. La biblioteca es la biblioteca más importante privada, y la segunda más importante es pues de la Biblioteca Nacional Pública. Sí. Entonces, claro, pues diariamente hay 4 o 5 actos, pero actos... Mañana, por ejemplo, viene Felipe González. Bueno, te digo Felipe González por la cuestión política, pero te está viniendo, pues, no sé, viene Vargas Llosa, no sé, y viene Vargas Llosa. Sí. Además, toda la gente que se la invita es un reconocimiento, y todo el mundo pasa por el Ateneo. Claro, es que ten en cuenta, Vicky, que, bueno, y tú has compartido mesa conmigo, y tú también, Ezequiel, entonces... Claro. Y voy a volver dentro de poco. Sí, querida, sí, ya te lo puedes preparar. Ten en cuenta que yo antes de ayer tuve una presentación de un libro, porque todos los libros, si tienes... Claro, los escritores, imagínate, presentaron un libro en el Ateneo, ¿no? Y a mí me decía uno de los autores... Es un privilegio que nosotros hemos tenido. Amigo, y por 2 veces, ¿eh? Bueno, es que... Vosotros sí que sois muy buenos. Ya, no veas, cuando dormimos. Bueno, no, pero es cierto que imagínate, presentas un libro en el Ateneo, que no es presentarlo ahí en una... No menosprecio una librería, muchísimo menos, ya sabéis cómo yo amo los libros. Pero es que lo presentas en el Ateneo, y es el Ateneo científico, literario, artístico. O sea, donde el socio de honor es el rey, donde... los medallones que tienes, Alfonso X el Sabio, Cervantes, Velázquez, claro, y luego dejas un libro en la biblioteca, y el día de mañana, ese día que por desgracia o por suerte no lo vamos a ver, pues llegarán tus tataranietos y se meterán y tienen un libro de su abuelo, su bisabuelo, pues como ahora. Yo el otro día estaba con historias de bueno, ya sabéis que yo soy una admiradora de la Condesa Pardo Bazán, y estaba ahí leyendo cosas de ella, que ella daba sus cosas, y de hecho incluso a su voz, porque las conferencias sí, porque es que hablamos de la biblioteca, pero tenéis una fonoteca también muy interesante. Sí, son temas de los que tendremos que volver a hablar. Tenemos que hablar de todos los personajes ilustres que han pasado por el Ateneo de Madrid, bueno, de todas las mujeres. Tú vienes al Día Internacional de la Mujer, ¿no? El día 9, sí, ¿no? Sí, exactamente, ese día estaré allí, sí, señora. Vamos a ver, por eso vamos a cambiar un poco, vamos a hablar de lo que nos traía hoy al programa.
Hemos titulado el programa Días Internacionales y Visibilidad Femenina. Realmente hay un montón de días dedicados a la mujer. Hay uno que a mí me da mucha pena porque yo creo que se ha pasado y es algo que no se comenta. No vamos a hablar de este tema hoy, pero sí quiero mencionarlo. El día 6 de febrero era el Día Mundial de Tolerancia Cero a la mutilación genital femenina. Pero yo y perdona que interrumpa. Sí. Tolerancia cero. Caramba, intolerancia. Sí, bueno, no. Si empezamos por ahí, por supuesto. Es intolerancia. Por ya supuesto. Está. De hecho, Vicky, perdóname, esto es lo que tiene hablar por teléfono, que como no nos vemos, claro. O sea, a veces nos interrumpimos. Es que cuando la palabra tolerancia cero a la violencia, tolerancia cero a la violación, no hay tolerancia, yo no tolero. Hombre, yo creo que ese día deberían borrarlo de los días conmemorativos, porque luego hay otro, el 29 de noviembre, que ese sí, es el Día Internacional de Lucha contra la Mutilación Genital Femenina. Pero bueno, simplemente la mención que quería hacer a esto es una realidad que son muchísimas las mujeres que están sufriendo. Y además pasa en todo el mundo, aunque tiene un origen en unos ambientes, no en otros, pero bueno, ya lo hay. El poner un día. Bueno, perdóname que te he interrumpido. Sigue con los días internacionales y luego te contesto. Simplemente que a muchos se les da mucho aire y a otros no se les da ninguno. Y a este, bueno, pues ha pasado desapercibido. Tendremos que darle importancia en noviembre cuando llegue el Día Internacional de verdad. La lucha contra esta pandemia que no nos la quitamos de encima y es horrorosa. Pero bueno, hoy estábamos hablando de días internacionales. Dentro de muy poco se celebra el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Se organizan miles de eventos, vamos a ir dando una serie de pequeñas charlas y programas, vamos a hacer entrevistas a personas, vamos a hablar del porqué, del origen de ese día, que depende de qué sector habla de un día, habla de un porqué y habla de otro. Hay muchas teorías, pero lo que sí es cierto es que en aquella época, a finales del siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, bueno, pues se conformaron una serie de situaciones que al final dieron lugar a lo que hoy es el Día Internacional de la Mujer y a esta celebración tan aplaudida por todo el mundo. Pero también quería comentar, y eso quiero que me lo cuentes tú, porque hace unos días, el día 11 de febrero, se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Por qué se crea este día, Maite? Pues mira, yo ya sabes que lo de los días internacionales yo no soy excesivamente partidaria de ello, porque si yo estoy luchando por una igualdad, y siempre lo digo, si estoy luchando por una igualdad, necesito vivir y necesito creer y necesito luchar por esa igualdad, y si hay un Día Internacional de la Mujer, tiene que haber un Día Internacional del Hombre. Esa es mi opinión. También hay algo, lo que pasa es que no se celebra oficialmente, eso luego lo comentamos si queréis. Claro, entonces, pero bueno, dicho esto, el día, yo estoy completamente de acuerdo en el Día Internacional de la Mujer y la Niña. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo, porque esto empieza en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. En un momento determinado, pues deciden que van a proclamar efectivamente el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto pasa en el 2016. ¿Por qué? Pues porque tienen que reconocer, tenemos el derecho a pedir que se reconozca el papel de la mujer dentro de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque es también una forma de ayudar en este proceso que estamos teniendo de la igualdad, para poder obtener las mismas oportunidades, porque tener en cuenta que la mujer hasta hace muy poco no hemos podido ir a la universidad, no hemos podido, y no hace tanto, o sea, parece que cuando hablamos de esto estamos hablando de Hipatia de Alejandría, por ejemplo. No, esto en el Fíjate cuando Concepción Arenal se tenía que disfrazar de hombre para ir a la universidad. Claro, por eso iba. Imagínate, Concepción Arenal, de pequeña, ella quería ir a la universidad y tenía que ponerse pantalones, o sea, iba disfrazada de hombre para poder ir a la universidad. Y cuando ya empieza a escribir y tal, su primer libro, que ya opta a uno de los premios y tal,
tiene que inscribirlo con el seudónimo y fue el nombre de su hijo, que precisamente era un niño de 6 años. Entonces, esta mujer sabe perfectamente lo que le pudo costar llegar a la universidad. Entonces, y estamos hablando en el siglo XIX. Entonces, Sí, finales del XIX. Fíjate, estamos Claro, hablando finales de 1846, que Claro. la permitieron ir a la universidad como oyente. No, pero eso fue la primera. Pues no, Esa la fue la tenían- primera. Concepción Arenal estudió en la Universidad de Madrid como oyente, decimos, entre 1841 y 1846. pero estuvo estudiando como oyente y además, digamos que no se la trataba ni muchísimo menos con la misma tolerancia o con la misma Hombre. disciplina que a los hombres, porque de hecho ella cuando llegaba, cuando ya le permitieron entrar como oyente, tenía que sentarse arriba, o sea, donde la silla de al lado del director. No, O sea, pero se cuando podía empezó, sentar. como tú dices, no. disfrazada de hombre, ¿eh? Sí, O sea, sí. si no, no podía entrar. No se podía sentar al lado de cualquier chico. Entonces, a mí me parece bien, o sea, cuando esto lo hacen las Naciones Unidas, estamos hablando de que este año, por ejemplo, es la 7ª, donde y además cada año lo hacen con un prototipo, o sea, con un, como si dijéramos, un título. Este año lo que querían era, el título es Equidad, Diversidad e Inclusión, Qué bien. porque ellos quieren que la mujer esté incluida. De hecho, bueno, hablan como el agua nos une, o sea, bueno, pues eso es la palabra típica, ¿no? Pero lo que realmente se quiere hacer y la forma de que la mujer entre con las mismas derechos que el hombre dentro de la ciencia también ayuda a la igualdad de género, por supuesto, y para que la mujer tenga esa relevancia que se merece, siempre que se la merezca, evidentemente, pues tendremos que empezar también a incluir, que también me han preguntado mucho, bueno, y la niña, Sí. claro, es que la niña es fundamental, o sea, la educación empieza desde niños. Entonces, tú a una niña no puedes, por el hecho de ser niña, excluirla de una educación y sobre todo ciencia, porque tener en cuenta que, por ejemplo, si nos vamos a la cantidad de premios Nobel que ha habido a lo largo de la historia, yo tenía apuntado en algún sitio que me parece que eran como 58 los premios de mujeres. Entonces, tener en cuenta que la mayoría no son científicos, o sea, muy pocas mujeres llegaron a tener el premio Nobel, pero si lo tenían era, pues por ejemplo, premio Nobel de la Paz, como Teresa de Calcuta, o literatura, Sí. pero en ciencia muy pocas. Recordar que Marie Curie no la daban el premio, o sea, imposible. Y luego al final tuvo 2, ¿no? Pero al No, principio, pero el primero además fue compartido con su marido. Sí. que estaba con su marido, tenía que ir siempre a caballo del marido. Entonces, queremos que la mujer entre, porque tiene todo el derecho del mundo. Siempre insisto, o sea, yo no pretendo en esta vida nada más que la lucha por esa igualdad, Sí. pero donde no haya las palabras típicas de es que tiene que haber una mujer. No, una mujer tiene que Una estar cosa es ahí igualdad porque y vale. otra cosa es paridad. O sea, no tenemos que ser exactamente iguales, no tiene que haber 50-50, tiene que haber valía y tiene que valorarse eso y Yo premiarse. siempre pongo, para mí lo importante es la valía de esa persona. Exacto. Yo pongo en valor la inteligencia. Recordar que a mí me gustó mucho la biografía, bueno, me ha gustado porque es una mujer digna de alabanza. Cuando Emilia Pardo Bazán tenía, además se casó muy joven, se casó, fíjate, con 16 años en aquella época, era muy jovencita y el padre la decía: Emilia, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo porque eres mujer. Recuerda siempre que la inteligencia no tiene sexo. O sea, Sí, es cierto, Qué gran verdad. Sí, claro, pero eso hay que empezar desde niña, Vicky. sí. Con una niña, ya sabéis que a los críos pues les gustan mucho los uniformes. Ay, quiero ser bombero, arquitecto, tal, o quiero ser azafata, en fin, o enfermera. Pero ahora mismo tú les preguntas y te dicen: yo quiero ser famosa, yo quiero ser... No, vamos a ver. Tendremos que educar a las niñas con la ciencia,
Entonces, a mí me parece bien que, por ejemplo, no solamente leamos cuentos a nuestros niños, sino también les hablemos de mujeres que han hecho cosas como, se me ocurre ahora mismo, los niños les encanta el cielo, ¿no? O sea, las estrellas, porque bueno, eso brilla. Bueno, pues, ¿por qué no les hablamos de una mujer que le dieron el premio Nobel, que se llama Margarita Hans, por ejemplo? Más reciente. Esto es muy reciente, porque Margarita Hans cumplía 100 años, ahora me parece que el centenario, lo estamos celebrando, pero el centenario realmente ya creo que nació en junio. ¿Por qué no le hablamos de la amiga de las estrellas, que era Margarita Hans? ¿Por qué no le hablamos de cuando vamos caminando por ellos, no solamente de que, ay, qué bonito es la flor y qué bien huele la amapola? Bueno, pues, precisamente la amapola poco huele, pero bueno. Y además mancha mucho. Ya mancha mucho. Pero, ¿por qué no le contamos de qué está hecha la piedra, si es de arcilla, si es de... Pero, ¿por qué no vamos incluyendo a la niña en la ciencia? Tenemos que inculcarles la curiosidad, el porqué de las cosas, pero a los niños y a las niñas, a todos. Y luego saldrán los gustos de cada uno, claro, pero sobre algo tangible. Además, yo creo que es exitoso el que la gente desarrolle sus cosas, claro, sus apetencias y sus vocaciones, ¿no? Es que ten en cuenta que los niños, hasta ahora, yo hablo hasta ahora, sí. Los niños en una casa, imagínate, niños, niñas, ¿quién va a cazar? El niño que va a acompañar al padre, claro. Cuando se rompe un coche, levantan el capó y ¿quién? A ver, nene, ven, mira, esto es el décor, esto es no sé qué. ¿Por qué no a la niña? Claro, exactamente. Entonces, ¿por qué cuando se rompe una lavadora el niño? A ver, no. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber una señora? Porque desde el principio, nosotras, las madres, pues sin darnos a lo mejor cuenta, lo que hemos hecho ha sido pues guiarles más, pues eso, por la literatura, por determinadas profesiones, ¿no? Lo importante, yo siempre lo he dicho, y esto es algo que el otro día lo comentábamos, donde a veces el mundo no siempre es blanco, ni es negro. No, mujeres... yo estoy convencida, y de hecho es así, y el mundo no es ni blanco ni negro, el mundo es la realidad borrosa, claro. Sí. Claro, ya, todo es así. Pero vamos, que eso es lo que tenemos que tener muy claro y quitarnos de en medio, sobre todo las mujeres, el hecho de que yo no quiero un empoderamiento, el empoderamiento de la mujer, no, yo quiero que se me tenga por mi valía, exacto, tampoco por mi belleza, por los cánones de belleza, porque también es cierto, luego lo podemos hablar en cualquier otro momento, que cuando a una mujer le cuesta muchísimo menos ser guapa que ser fea, eso es una realidad, y a mí eso me parece espantoso. Sí. Claro, ahora, un aspecto agradable, no te quiero decir que se vaya con andazos, ¿no? Pero tendrás que cuidar también el estilo, el fin, un poco. Pero tu valía es la inteligencia. Si yo tengo una carrera, tengo hecho un máster y tengo los mismos títulos que un hombre, yo no tengo que demostrar que valgo más. No. Vales lo mismo, exactamente. Y lógicamente, según esa regla de 3, tienes que tener acceso a los mismos puestos de trabajo, tienes que tener acceso a los mismos sueldos. Y se está empezando a ver, porque eso lo vemos, lo tenemos a nuestro alrededor, ya mujeres en altos cargos, no en todos los sectores, pero cada vez vamos a más. Pero lo que todavía no se ve, y en muchos ámbitos sigue faltando, es la igualdad de sueldos, el mismo reconocimiento. Pero yo creo que esto también se está igualando cada vez más. Hay que seguir luchando, pero evidentemente, claro. Yo creo que tenemos que seguir luchando, porque esta es una lucha que tenemos que seguir haciéndola. Sí. Pero que no nos engañemos, es que llevamos así desde tiempos inmemoriales. Sí. ¿Por qué? Porque el problema a veces radica en nosotros mismos. ¿Me explico? O sea, vamos a ver, yo sigo luchando por lo que a mí me corresponde, pero por ejemplo, si vamos a puestos de trabajo en administraciones, o sea, en puestos del Estado, es el mismo sueldo para unos que para otras. Sí. El mismo. Lo que no podemos es confundirnos ahora, que bueno, no estamos hablando de esto, pero bueno, un poquito voy a sacarlo a colación, donde estamos ya mezclando todo. Niños, niñas, niñes o niques. No.
vamos a aprender a hablar correctamente, a manejar muy bien la semántica, a respetar. Yo creo que lo fundamental es la humanidad, el respeto, y en este caso, una mujer que vale, una mujer que se esfuerza, tiene que estar en el puesto que le corresponde, pero no tiene que luchar ni trabajar más para demostrar su valía, porque cuando empezamos a hablar de la mujer, enseguida hablamos de la conciliación familiar. No, la conciliación familiar lo mismo la puede tener o pedirla una mujer que un hombre. Sí, es que el hombre tiene que implicarse también en la vida familiar, claro. Claro, pero es que eso es algo que yo tengo muy claro. Vamos a ver, tenemos que tener claro, en este caso que hablamos de mujeres, y me da lo mismo qué tipo de, en el ámbito que esté una mujer, me da igual que sea una mujer de la capital, que sea una mujer en el ámbito rural. Tenemos que tener claro que no se trata de que la mujer sepa, no se trata de saber, sino de saber que se sabe. Sí. Y de tener acceso a esa educación y valorarlo, por supuesto. Claro, o sea, no se trata, a mí me da igual que viva en Madrid o que viva en Toledo o que viva en Triaza. Se trata de que si yo sé que sé, es que yo soy la primera que me lo tengo que creer. Sí. Sí, eso de alguna forma, y lo hemos hablado muchas veces cuando tocábamos temas de violencia, que una de las formas de violencia que no se ve es la falta de valoración a la mujer, el hacerla de menos. El problema es que muchas mujeres, yo creo que por falta de confianza, sobre lo que estás hablando, falta de confianza en sí mismas, realmente les creen que no valen para nada y que son inferiores. Pero es que eso desde pequeña, por eso yo creo que es muy, muy importante. Sí. Creo, fíjate, de todo lo que estabas tú comentando, porque es una realidad, el Día Internacional, o sea, cada vez que te levantas, o sea, es un día internacional de algo. Sí, además de verdad. Es una realidad. Oye, el otro día vi uno que me pareció realmente importante. Era el Día Internacional de la Croqueta. Es que es verdad, es verdad. Pero yo de pronto, hoy es el día del azul, el beso, el no sé qué, bueno, bien. Pero dicho esto, que es lo que me hace. Pero lo que sí es cierto es que de las cosas, yo te digo, que a mí más me ha motivado, bueno, motivar no es la palabra quizá, más me ha ilusionado ha sido la mujer, no, pero la niña en la ciencia. Sí, porque, es muy importante. Desde pequeña te hacen ver de que yo no tengo actitudes, porque se dice, ay, deja eso que tú es que eres muy torpe. Sí. Pero vamos a ver. Hombre, hablamos muchas veces, Maite, de que uno de los grandes problemas que hay ahora con el tema de la mujer y cómo conseguir erradicar tanto la violencia como el que la mujer salga adelante es educación. Y como tú dices, la niña es muy importante, la niña y el niño, por supuesto. La educación desde pequeños. Desde pequeños tú tienes que recibir, pero a ver, tampoco podemos confundir, es que yo creo que estamos en un momento que por un lado, como vosotros decís al principio, necesitamos la tecnología, pero por otro lado yo estoy tan abrumada. Vamos, no os riáis cuando yo el otro día cogí una calculadora, vamos, quería hacer una calculadora y que no funcionaba, yo estaba con el mando del aire acondicionado. Claro, como tengo mandos por todos los lados, el del aire acondicionado. Bueno, y ahora, no, ¿esto para qué es? No, es que con esto abro el portal, no, esto es una alarma, bueno, monto unos follones, pero vamos, voy a tener que ir con un trolley para todo ese follón. Claro, entonces nos estamos haciendo excesivamente dependientes de todo esto, que está muy bien, pero no podemos no podemos quedarnos ahí, exactamente. Claro, con lo de las niñas, con lo de la crianza de los niños, o sea, no debemos, es que somos muy dados el ser humano a mezclar todo. No, vamos a ver, tenemos que tener la misma educación. A ver, niños y niñas no son iguales a la hora de que el cerebro no tiene cesto. A nivel educación y a nivel profesional, claro, pero a nivel físico somos distintos, por supuesto. Claro, tú tienes más fuerza, yo tengo más. Pero es como, por ejemplo, en medicina, fíjate, te hablo de medicina, donde los oftalmólogos, y te hablo de algo que sé perfectamente porque llevo toda mi vida metida y además de los últimos casi 30 años en la unidad de oftalmología. Entonces, a la hora, no digo que no sean los hombres, pero a la hora, por ejemplo, de manejar los músculos de los ojos, o sea, la mujer tiene las manos más pequeñas
esto no tiene nada que... Pero sin embargo, son muy hábiles. La mujer es muy hábil. Pues como ocurría en otro ámbito, por ejemplo, en las cigarreras. A ver, no quiero decir que el hombre no sea hábil, mucho cuidado, ¿eh? Quiero decir, la mujer tiene más, al ser las manos más pequeñas. Las cigarreras las contrataban a las mujeres porque al tener las manos más pequeñitas tenían más habilidad a la hora de liar el cigarrito. Sí. Quiero decirte que esto lo que quiero explicar o lo que quiero transmitir es tienen que tener la misma educación psíquica, la preparación mental, porque la inteligencia no tiene sexo. Ahora bien, no podemos mezclar la otra cuestión. No, entonces como los tengo que educar igual, hoy toca que los dos tengáis que estar con los camiones, por ejemplo. Hoy vamos a ir las muñecas. No. Cada uno que juegue con lo que quiera. Claro, cada uno que juegue lo que... Vamos a ver, yo que me gustan mucho las series de televisión, que me encantan las series. Ahora estoy viendo series americanas. Bueno, el tema es que qué casualidad que ya en todas las series debe ser, porque tiene que haber uno de color, tiene que haber una lesbiana, tiene que haber un trans, tiene que haber un gay. Pero vamos a ver, es que si tiene que haberlo, pues que lo ¿vale? haya. Pero que lo haya, pero no tienen que pero por obligación no, exactamente, pero ahí funciona mucho el postureo y vamos a eso mucho, ¿eh? Claro. Maite, perdona un momentito, nos tiene que contar unas cosas Héctor y seguimos, no te retires. No, yo estoy aquí sentadita, vamos, a gusto, con tu cafelito, muy bien. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Algo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Desde el Ayuntamiento de Fresno de Cantespino queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos los vecinos por su respuesta unánime y ejemplar frente a la pandemia, a la vez que os recordamos que el virus continúa activo, por lo que os pedimos seguir actuando con responsabilidad y prudencia. Riaza es patrimonio, es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Y seguimos, Maite. Vamos a ver, una pregunta que te quiero hacer. Estamos hablando del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia. Es muy cercano este día al siguiente que tenemos el día 8 de marzo. ¿Tiene algo que ver uno con otro o no? En principio se supone que cada día son diferentes. La mujer y la niña en la ciencia realmente no tendría nada que ver con el Día Internacional de la Mujer, pero sin embargo sí tienen varios puntos en común y de hecho pues todo puede estar un poco relacionado. De hecho, las Naciones Unidas, cuando hacen la proclamación del Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, realmente lo que quieren reconocer y quieren no solamente reconocer la valía, en este caso, de una mujer que tiene el mismo derecho de estar en la ciencia, sino que quieren con este tipo de cosas hacer un ajuste, vamos a llamarlo de esta forma, para acelerar el proceso de
igualdad. Por eso, por ejemplo, ponen esas palabras como, por ejemplo, pues agua limpia y saneamiento, o sea, para quitar, digamos que se supone que quitar pues todas las malas influencias que esto no pueda hacer la mujer. Ellos pretenden con esta proclamación también ayudar no solamente a esa igualdad de la mujer, sino a potenciar que la mujer tenga las mismas salidas, que se quiten tantos tabúes, y eso realmente está muy muy ligado con el Día Internacional del 8 de marzo. Sí. Hombre, hay una cosa que está muy clara. Me acaban de pasar una cosa que lo comentará Ezequiel porque lo tiene él. Yo soy un egoísta. No, y nos pondrá una foto, Héctor. No sé si tiene la foto, si la tiene David. Sí. Porque se va a celebrar un concurso, ¿es un concurso? Sí, es un concurso, es el primer concurso de fotografía de las mujeres rurales segovianas del siglo XXI. Lo organiza la Diputación de Segovia. Si quieren más información, pues se meten en la página de la Diputación de Segovia, diputaciondesegovia.es y dipsegovia.es, y allí pueden encontrar todas las bases. Es para personas que estén empadronadas en municipio de menos de 20.000 habitantes, y termina el día 28 de febrero. De alguna forma es un poco organizado para las mujeres Sí, rurales. el título es Las mujeres rurales segovianas del siglo XXI. Claro. Insisto, lo organiza la Diputación de Segovia, y en la página dipsegovia.es pues pueden ustedes encontrarlo todo. Hombre, dime. Pero es que a mí me parece fantástico ese tipo de cosas, porque sobre todo en el ámbito rural, no es que, o sea, primero han tenido menos medios, eso está claro. Una niña en el ámbito rural, para poder estudiar, lo primero que tienen que hacer es mandarla a la capital, o sea, quiero decir que hay mucho menos, bueno, pues lo tienen un poco más difícil, pero me parece muy bien, porque la mujer rural, como siempre ha estado, bueno, la mujer siempre ha estado, ya lo sabemos, un poco marginada, pero en el ámbito rural realmente bastante más. Sí. Hombre, lo he sacado a colación esto, además, por una cosa que comentabas tú antes, hablando de que somos diferentes y la sensibilidad femenina es distinta a la del hombre. Entonces me hace gracia el tema de un concurso de mujeres, porque seguro que nos encontramos gratas sorpresas, porque la forma de mirar las cosas, la forma de entenderlo, es diferente entre el hombre y la mujer. No es que sea mejor o peor, pero es distinta, y vamos a descubrir unas fotografías curiosas. Tenemos dos visiones distintas de la vida, de los actos. La percepción del hombre y la mujer. Vamos a ver, no queremos hacer igualdad. Yo cuando hablo de igualdad, hablo de igualdad para poder estudiar, para poder... Igualdad de oportunidades. Pero la igualdad, o sea, tenemos totalmente una percepción completamente diferente. Sí. Por eso me ha gustado. Claro, por eso en cualquier sitio que se precie, ya sea en una tertulia para un tema en especial, ya sea en un hospital, en un comité, tiene que haber mujeres y hombres, pero porque los dos aportan. Claro, es totalmente diferente. A mí me parece muy bien esa forma de fotografía, vamos, este concurso. Como tendría que haber más, porque me parece que es también una forma de sacar a la mujer de ese anclaje que ya, yo por lo menos hablo de lo que conozco en la zona rural, de tanto bailar la jota. Entonces, o sea, sí, es verdad. Pero mira, nos dice Carmen, nos dice un oyente, Carmen Borja, nos dice: la fuerza no es la misma ni la sensibilidad, o llamémoslo intuición. El cuerpo está preparado para la maternidad, está claro. Así luego las mujeres son más débiles, para empezar. Mi hija le cuesta más parar a un caballo en carrera que a un hombre, por ejemplo, pero tiene más intuición y sensibilidad para saber que puede molestar o no y pedir ayuda si necesita. Yo creo que ya los hombres también estamos aprendiendo a pedir ayuda cuando lo necesitamos. Sí, porque de la misma forma que hablamos de que las mujeres estaban muy limitadas, los hombres también. Yo he oído hace ya muchos años, gracias a Dios, que el hombre no puede llorar porque le debilitaba. Y dices, pero bueno, ¿por qué no va a poder llorar? Si las cosas le duelen igual que a las mujeres. Que si vamos a hacer una historia, es que ahora a veces se nos olvida, esto es como la memoria histórica, depende de quién cuente. Yo me han habituado desde muy pequeña a hechos
fundamentales, sobre todo con lo que sea en guerras y tal, hay que leer de los dos bandos, porque claro, depende de quién escriba, así lo dice. Entonces parece ser que la memoria histórica depende de quién te esté diciendo esa memoria. O sea, dicho esto, voy a la colación de que el hombre, efectivamente, también, pero no en el ámbito, bueno, en el ámbito rural mucho más, también ha sufrido una discriminación. Por ejemplo, yo os puedo contar en la parte de Toledo, yo lo he oído, no lo he visto, o sea, no, yo eso no lo he visto. Pero a mí me contaban que, por ejemplo, pero sí que he visto en casa de mi abuela que tenían una, bueno, pues en mi tierra, lo que se llaman ahora estas extensiones, como te diría, naves y tal, se llamaban portadas, ¿no? Y yo recuerdo ir a dormir a casa de mi abuela y tal, y en la portada me decía, porque además yo era muy movida, o sea, daba mucha guerra, y entonces, baja la voz, no hables alto, que ya están los mozos durmiendo. Me explico. Entonces, en la portada, los hombres del campo, porque en mi casa tenían, pues todavía te digo, pues mulas, tal cual. Entonces venían y dormían en el establo con las mulas, en los camastros. Sí. Para luego a la mañana siguiente se levantaba, se iban al campo. Y yo me acuerdo de estar yo te digo, en casa de mi abuela y tal, y los hombres, o sea, toda la parte de servicio, estaban, es decir, el hombre dormía en los camastros con los animales. Yo he oído, te digo que yo no lo he visto, y mucho menos en mi familia, pero yo he oído que los chavales dormían en la cama cuando se casaban, siempre dormían en los camastros. Quiero decirte, eso de tener una habitación, vamos, sin embargo las chicas sí estaban más cuidadas. Las chicas estaban más protegidas. Ha habido de todo, ha habido cosas buenas y cosas malas. Claro, es que cuando hablamos de memoria también tenemos que, efectivamente, como tú decías, la mujer llora, porque la mujer somos muy proclives a llorar, por lo menos ahora ya no, pero antes enseguida, y todo el mundo, ¡ay, no llores! Si hay algo que enternece más es una mujer llorando. Sin embargo, a un hombre, vamos... Es que no se le permitía. Es que a los padres se les llamaba de usted, porque yo eso lo he oído en mi tierra, y vamos, si un chico, vamos, ni en un entierro podía echar una lágrima. Claro, con lo cual también se les criaba de una forma diferente, y más si el niño, bueno, imagínate en aquella época, si el niño era un poco, pues bueno, tenía otra serie de tendencias, yo creo que lo mataban. O una niña se quedaba embarazada al estar de casa. Si vamos a hablar del ámbito rural, quiero decirte, y no estoy, o sea, ya sabéis que defiendo siempre a la víctima, sea hombre o mujer. Sí. Vamos a ver, si os parece, si estáis de acuerdo conmigo, quiero ya cambiar un poco el tercio, vamos a hablar de otro tema y por desgracia tenemos que retomar algo que hacíamos antes en nuestros programas al principio, y era dedicar una parte a la violencia. Yo quiero preguntarte, Maite y Ezequiel, ¿qué os parece lo que está ocurriendo últimamente? Ayer hablábamos tú y yo, Maite, también de hacer una mención a las bandas latinas, a todo el batiburrillo que hay. Acabamos de ver una niña de 14 años que la han matado, pero la ha matado un chico de 21. Otro sí, incluso de 19. Nos encontramos con un chaval de 15 años que ha asesinado a toda su familia. No sé, o sea ¿qué está pasando? Y además se lo relata. Primero al padre, o sea, le mató a mi hermano, luego a la madre, tanto, o sea... Pero que, vamos a ver, no podemos confundir varias cosas. Pero no te interrumpa y seguimos, porque además es que ayer, de esto de que te daba ganas de apagar la radio, tenías a una niña de 13 años que en un colegio también, o unas compañeras la dieron una paliza. O sea, no sé, ¿qué nos está pasando a todos? Sí, hombre, Ezequiel dice una frase, dice, yo recuerdo que mi abuela o mi abuelo dice, esto antes no pasaba. Es verdad, estas cosas antes no pasaban. Mira, la violencia siempre ha existido, Vicky, y recordar, yo era muy pequeña, yo me acuerdo de ir por la calle paseando con papá y oía el caso, señor, que yo que sé, descuartiza a su mujer. Es decir, la violencia siempre ha existido. Lo que ocurre es que ahora hay muchísimo más violencia, pero también es verdad, a ver, más difusión. Es que ahora hay mucha información.
La violencia, por ejemplo, lo que ahora llamamos violencia de género, siempre ha existido, porque el bofetón del hombre a la mujer, que siempre se ha considerado el más macho y el hombre alfa, pues eso siempre ha existido. El amo, por llamarle de alguna forma, ha pegado a la chica de servicio y le ha dado un bofetón y se quedó tan tranquilo. Es decir, eso siempre ha existido, pero nunca se comentaba, con lo cual he dicho que sí lo hay. Lo que ocurre ahora es que hay muchísimo más, también es verdad que hay mucha más información, pero ¿qué ocurre con nuestros chavales, con estas bandas, con estas? Pues es muy sencillo. Lo que voy a decir ahora seguramente no va a gustar, pero como es mi opinión y estoy en democracia y no existe la Constitución, pues lo digo. Vamos a ver, siempre yo no estoy a favor de criar a los hijos, criar a los niños y con miedo, como existía antes, ese pavor a que te castigaran, al profesor, a la madre, al cura, a la iglesia, etc. Pero tiene que existir algo que se llama un cierto temor a toda acción tiene una reacción. Sí, claro, las consecuencias. Toda decisión tiene una consecuencia. Entonces, lo que está pasando ahora es que se hacen cosas y no tienen consecuencias. Hombre, de hecho, el último, el que ha asesinado a la niña de 14 años, tenía un montón de antecedentes. Y estaba en la calle, entonces, está en la calle y dices, vale. ¿Qué hace? ¿Cómo un energúmeno de ese tipo puede estar en la calle cuando tenía antecedentes? Hay mujeres. No, ese energúmeno no puede estar en la calle. Por eso lo vemos con mucha frecuencia, ¿eh? Vemos con mucha frecuencia el tema de cuando se comete una barbaridad y asesina a una mujer, que el personaje tenía un montón de antecedentes. Incluso recordemos que muchas veces ocurre hasta en permisos penitenciarios. Entonces, claro, no sé. Tenemos que tener clara una cosa, eso de la rehabilitación, o sea, yo no es que diga que no existe la rehabilitación, pero existen personas que son malas. Sí. Tenemos que tener en cuenta que la maldad existe. Entonces, a mí hay una cosa que me duele muchísimo y lo estamos viendo. Vamos a ver. Yo he vivido la época de los grises. Era muy jovencita. ¿De los, perdona? De los grises. ¿Os acordáis cuando íbamos a la facultad? Bueno, ¿quién no ha corrido delante de un gris? Claro, si no. Totalmente. Bueno, yo me cargaba, yo siempre he tenido un poco de astigmatismo y me acuerdo que me llevaba las gafas en la mano, ¡pam! Me daban un empujón y ya se me habían caído las gafas. Y yo me acuerdo que mi padre decía, ¡qué un poco más lista! Yo lo de las gafas era algo increíble. Bien, pero hemos pasado de ver a un gris, que en este caso era una policía, y vamos, te plantabas, vamos, ¿cómo te diría? O sea, yo creo que ni respirabas. Hemos pasado de eso a ver a un policía, y yo lo he visto, enfrentarse a ellos. ¿Cómo puedes enfrentarte a un policía? ¿Cómo puedes tirarle una piedra? ¿Cómo puedes tirarle una botella? ¿Cómo no puedes respetar a las fuerzas de la seguridad? O sea, respetar a tus mayores, respetar a la gente de tu entorno. Es que, si tú no hemos perdido todo. Sí. Si tú no respetas, entonces saben perfectamente, y de hecho yo lo he oído, porque sabes que yo estoy muy involucrada con toda esta de violencia y yo los he oído. No me toques porque te denuncio. Sí, entonces sí. El policía, yo les he visto que además están súper preparados, y desde aquí un ole a la policía y sobre todo a la Guardia Civil. Yo les he visto blancos con las manos atrás, porque sabes cómo se ponen. Sí. Caballero, deme usted la documentación. Caballero, deme usted, Sí. Señora. No, o sea, ¿qué ocurre? Que hemos perdido, o sea, esta sociedad ha perdido el respeto, porque ha perdido el temor. Y el miedo, un poquito es bueno. ¿Qué ocurre con estas bandas latinas, como tú has dicho? Vamos a ver. Si saben dónde operan esas bandas latinas, si este fin de semana ya está previsto un despliegue impresionante. El fin de semana pasado también lo hicieron, por ejemplo en Madrid hubo 500 agentes. Sí. Claro, entonces hay un despliegue extraordinario en las calles que saben que actúan. Y yo la pregunta es, ¿cómo es que la policía, que para mí es impresionante, tenemos que poner extraordinariamente
cuando a lo mejor los vamos a necesitar, gente vamos a llamar de bien, pero bueno, Sí. ¿saben dónde están esas bandas? Sí. ¿Por qué se les permite? Y además, ¿de qué viven esas bandas? Porque a mí me gustaría saber de qué viven. Lo tiene muy fácil. Y además lo han comentado y está perfectamente demostrado, pues viven de lo que viven, del trapicheo de drogas, de prostitución, de no sé qué, incluso tráfico de armas. Claro, está claro. Sabemos dónde están las bandas, sabemos dónde están los proxenetas, sabemos dónde están los chulos, sabemos dónde están los maltratadores, pues sabemos dónde están los menas. Y resulta que sabiendo todo, no se hace nada. no nos atrevemos a hacer nada. O sea, estamos consintiendo. Ayer me daba verdadera pena, señoras de una edad ya, bueno, respetable, o sea, señoras mayores, diciendo que no pueden pasear por su parque por la tarde porque les da miedo. O sea, gente nuestra. Y sin embargo, estamos tolerando que vengan de fuera a echarnos de nuestra casa. Oye, yo ya está acabando el programa, está acabando el tiempo, y yo sí quería preguntaros a las dos, aunque te quite un poco tu puesto, pero ¿qué opináis claro, la verdad es que tampoco se ha dado muchos datos, pero así a priori suena divertido, y entre comillas la palabra divertido, con la famosa mujer del lasante. Hay que ser retorcida, ¿eh? Pues, hombre, claro que cada uno se las ingenia como puede, y como decía Maite antes, hay gente mala. Hombres y mujeres. Sí, hay de todo. Aquí pensando de maldad, estoy hablando de torpeza. Es que ya me contarás tú de esta mujer. Sí. No sé. Bueno, es que por lo que tengo entendido, pues era un poquito bastante simple. Iba lo que iba. Por desgracia vino de fuera a pillar a alguien. Porque estuvo detrás de varios hombres, eligiendo a alguno que tuviera dinero y al que pudiera encandilar, hasta que lo consiguió. O sea, venía exclusivamente a eso. Y bueno, lo que pasa es que no era muy lista, desde luego. Pero es que tú lo estás diciendo, o sea, es que estamos tolerando que vengan de fuera. Es que yo les veo a ellos, papito. Sí. Claro, pero si te estás dejando, saben que se van a llevar hasta las pestañas con las anteoxinas. Sí, era una simple. Eso es algo que no he entendido, porque sí comentaban ayer que ya había pasado varias veces, había ido al hospital él, según entraba en el hospital mejoraba, cuando volvía a su casa empeoraba, la familia lo sabía, la familia estaba viendo cómo iba desapareciendo dinero de las cuentas, la familia no tenía acceso a su padre porque ella no lo permitía. Las hijas, por eso llevaba tiempo sin verle, y además llevaba una alimentación. Este hombre sufría, entre otras cosas, que yo sepa, tampoco me he enterado mucho, sufría de diabetes y estaba comiendo dulce continuamente. No sé. Claro, pero todo eso se estaba permitiendo. Pero de todas formas, lo que yo te digo es cómo se le ocurre a alguien es decir, me voy a cargar a otra persona a base de laxantes. Pues, para que no se notase. Porque era lo que tenía a mano, o sea, claro. Vamos a ver, cargarse a esa persona, y pues ya, es que yo creo que este era diabético, pero no era insulino dependiente, me parece que era solamente de oral. Grado 2, sería una militus de grado 2. Entonces, pues lo único que se le ocurrió, bueno, pues a base de laxantes, claro, este le deshidrato y punto. O sea, claro, pero es que eso es, vamos, no porque sea a base de un diurético o un laxante, es menos importante. O sea, esta señora, por llamarla de alguna forma, era una asesina en potencia. Sí, claro. Y entonces, acordaros, no hace mucho tiempo, el caso del pobrecito niño, que también le mataron, o sea, sí. ¿entiendes? Sí, es que donde encima ella era la pareja del padre. Sí. Vamos a ver, es que tenemos que tener claro una cosa. Mira, yo cuando estoy haciendo los estudios de sobre todo los niños, de niños que son con abusos, niños abusados sexualmente, violados y tal, siempre el abusador y el violador siempre está en el círculo muy cercano a la familia. Eso sí es cierto, sí. Es que es algo estremecedor, efectivamente. Es como cuando vemos que a un niño o una niña le fuerza y le ha sido el padre, el tío, la madre en ocasiones. Lo que ha pasado, es algo brutal, ¿no? Brutal. No, imagínate lo que ha pasado ahora, que a no sé cuantísimas niñas, este señor, que además era, oye, te recojo a los niños y tal, no sé cuándo, ya de ser un tío, recogía a las niñas, se los llevaba a su casa, las abusaba de ellas y encima les grababa vídeos. Pero es que además una de las niñas
como que había tenido problemas con su mujer y tal, le habían acogido en su propia casa. Madre mía. Fíjate. ¿Qué pasará por la cabeza de esos personajes, de verdad? Tú tienes que tener mucha confianza en una persona para decir que recoja a tus hijos del colegio. Claro. Desde luego. La pregunta, ¿qué pasará con esta gente? No está loca, recuérdalo. No. Ten en Esta cuenta gente son malos. Sí. hemos hecho muchos programas, además hemos estado con psiquiatras, gente muy especializada en este campo, y por desgracia todos llegan a la misma conclusión, que esta gente no se arregla, me explico, que van a volver a hacerlo otra vez, le vas a meter 5 años, 10 años, pero van a volver a hacerlo. Bueno, es que está en su y esto no es de cuestión de determinadas clases sociales, porque hemos tenido en la cárcel hasta grandes personas. Eso no tiene nada que ver, no tiene que ver ni la clase social, ni la raza, ni nada, es la maldad. No, eso es una desviación que tienen, porque están, esa parte suya, pues es maldad, y es que no hay más, no son enfermos, o sea, eso no sabía, este energúmeno decía que es que lo hacía bajo los efectos del alcohol. Ya. Bueno, venga. Joder, Cualquier excusa es buena. Maite, nos tenemos que ir, se acaba el programa, ya no tenemos tiempo, pero si te fijas, cada vez que tocamos cualquier cosita, necesitamos mucho más tiempo para desgranarlo, Hay tanto que contar, tanto que visibilizar. Pero es importante porque, Vicky, es importante decirlo. Ten en cuenta que yo siempre digo una frase, y tú estás siempre de acuerdo también conmigo. De lo que no se habla, parece ser que no existe. Sí es cierto. Por lo menos mencionarlo y darle voz, y que la gente lo escuche y que la gente se lo plantee y buscar soluciones. Y además diversidad de la opinión, porque por supuesto. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en el Día Internacional, evidentemente, de la mujer y la niña. Sin embargo, pues hay otros días internacionales, aunque sean de mujeres, que yo no lo considero, y eso creo que en una democracia se puede decir, y además se puede debatir, porque lo más importante es debatir. Sí, la verdad que sí. Iba a comentar una anécdota, pero lo dejo para el próximo día, porque es que tenía un documento sobre los días internacionales y me ha resultado muy divertido, los días internacionales de los hombres. Pero bueno, eso lo comentaremos otro día, porque tiene mucha amiga, tanto que hablamos de igualdad, qué cantidad de estupidez hay por ahí, ¡Buah! Maite, que nos vamos. Encantada, nos vemos otra vez el miércoles que viene y seguimos. ¿Te parece? Seguimos, Vicky, muchísimas gracias. Es todo un honor compartir el programa con vosotros y con todos los oyentes nuestros, que además sabéis que estoy encantada y que se pueden hacer grandes cosas, y sobre todo dar visibilidad a montones de temas. Y sobre todo, quiero recordar el teléfono 016 que está ahí, que siempre funciona, o ayuda a cualquiera. Yo creo que en la sociedad estamos todos en contra de la violencia, y eso es importante. Pues muchas gracias a ti, Maite, un besito. Un beso. Muchas gracias a ti, Ezequiel. Adiós. Y a Héctor, gracias Héctor, y hasta mañana, señores. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.